amigos invisibles, cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia definitivamente por un acto de su Congreso Constituyente del año de 1830, se le plantean problemas inmensos. Se le plantea básicamente el problema de organizarse nacionalmente. El país no había tenido una organización en 20 años, desde que el año de 1810 rompió, de hecho, la dependencia con el Imperio Español y quedó pues de lado toda la estructura colonial española. El país pasó por etapas, por alternativas, por cambios, por una situación de guerra continua, que claro, todo esto tuvo que afectar de un modo muy importante su administración y el orden en que se estaba realizando su marcha hacia el futuro. De modo que todo esto planteaba el año de 1830 la necesidad de establecer y de organizar un país para el futuro, un país nacional, un país que era por primera vez nacional porque en realidad había sido un país en guerra desde 1812, solo transitoriamente la Primera República había tenido más o menos el aspecto de tener una administración nacional. Después, cuando Bolívar retoma Caracas en la campaña admirable, es una época de guerra en la que no hay organización, luego vuelve el régimen español, y luego cuando a partir de 1821 se establece la Gran Colombia, Venezuela desaparece como unidad, queda incorporada a una administración cuya capital estaba en Bogotá, cuyo centro administrativo estaba en Bogotá, y la misma Venezuela pierde su unidad porque Venezuela no entró como unidad dentro de la Gran Colombia, sino que estuvo partida en 3 departamentos, cada uno de los cuales era autónomo con respecto al otro. De modo pues que el año de 1830 se plantea, en términos sumamente agudos, crear una organización nacional. Y eso provoca problemas y requiere esfuerzos gigantescos para darle al país esa estructura. Los hombres que realizaron eso merecen que los recordemos, y desgraciadamente no los recordamos mucho, recordamos más los héroes militares, las acciones externas, que estos hombres que se encararon con el problema de organizar un país y darle forma para la permanencia y para el desarrollo. Uno de estos hombres, sin duda alguna, de los más extraordinarios de ese grupo de hombres muy dignos de nuestra gratitud y de nuestro recuerdo, es Santos Michelena. Santos Michelena es el primer ministro de Hacienda. En esa época no había un ministerio de Hacienda separado, sino ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores iban juntos, que el año de 1830 asume la inmensa tarea de organizar la hacienda pública de ese país nuevo que se unifica en realidad después de haber estado en una etapa caótica, y de organizar al mismo tiempo las relaciones exteriores y la presencia de ese país ante el mundo. Y esto lo acomete este hombre con una claridad, con una voluntad de acción, con una capacidad y una luminosidad extraordinarias. Él había nacido el año de 1797 en lo que entonces era una pequeña aldea muy menuda que se llamaba Maracay. Él nace en Maracay, hijo de un matrimonio español vasco, cuyo padre tenía unas propiedades agrícolas en los alrededores de Maracay. Y allí comienza su vida de niño y de adolescente. De modo que cuando ocurre el 19 de abril de 1810, él es un muchacho de 13 años, y sin embargo, cuando empieza ya la segunda etapa de la independencia, cuando empieza la lucha en 1812 abiertamente, y cuando hay que ir a defender la victoria, él se enrola de 16 años de edad y participa en la acción militar de la Batalla de la Victoria, en la que Rivas defiende la ciudad contra Boves. Esta es su experiencia militar y parece que se condujo con mucho valor y con mucha eficacia como un adolescente que era. Después de esto, sus padres lo mandan a estudiar al exterior. De modo que él sale de Venezuela más o menos en 1816-17 y se marcha a los Estados Unidos y se va a Filadelfia, y en Filadelfia va a permanecer 6 años haciendo estudios superiores. Es allí donde él va a adquirir sus conocimientos fundamentales. ¿Qué va a estudiar él en Filadelfia? Va a hacer unos cursos, claro, correspondientes a lo que llamaríamos un bachillerato y un curso superior, pero va a estudiar básicamente administración, va a estudiar hacienda y va a estudiar una ciencia nueva que entonces estaba en su gran apogeo, que es la economía. Y en esa economía él va a influirse y a quedar muy imbuido de lo que era en ese momento la gran novedad científica en las ciencias económicas, que era el liberalismo económico. El liberalismo económico arrancaba del libro que había publicado a fines del siglo anterior Adam Smith en Inglaterra, La riqueza de las naciones, y que preconizaba que el mejor sistema económico es el más libre, que mientras menos injerencia tenga el Estado dentro de la actividad económica, la economía funciona mejor,
que cada quien conoce mejor su interés que el Estado, y que el Estado lo que debe servir es un poco como un vigilante, como un policía, como alguien encargado de impedir que haya desorden, pero no a suplantar a esa iniciativa. Y que esa iniciativa, movida por el interés individual, es la que permite que el país se desarrolle más rápidamente, que crezca más, de una manera más firme y más múltiple, y que desde luego tenga una prosperidad que no podría alcanzar si el Estado interviene, si el Estado corta la iniciativa privada o si el Estado pretende suplantarla. Y esto son las ideas que recibe Santos Michelena y de las cuales va a participar toda su vida. Él va a ser el prototipo del hombre del pensamiento liberal económico, expresado como lo expresó Adam Smith, y como más tarde él revistió en la figura de grandes políticos ingleses del comienzo del siglo XIX, ese campeonato por la libertad de comercio, por la libertad de industria, por la libertad económica en su forma más absoluta. Y es lo que él intenta implantar en un país nuevo que se está organizando en 1830 y que desde luego heredaba una situación caótica, una situación de guerra de 20 años, una situación de desorden, y en la que prácticamente todo hay que hacerlo nuevo, hay que comenzar de cero. Y eso es lo que le incumbe a él cuando se encarga el año de 1830 de lo que se llamaba la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el primer gabinete del general Páez. En esa situación él va a permanecer algunos años y va a realizar una obra gigantesca. Es Santos Michelena, en realidad, el creador de la hacienda pública venezolana. Es el hombre que la organiza por primera vez y que la organiza muy bien, porque la centraliza, le introduce normas muy modernas, establece un presupuesto riguroso al que hay que atenerse y al que hay que atender sin ninguna violación, organiza el servicio de la deuda pública y el crédito exterior del país sobre bases igualmente muy serias, pone un orden riguroso en la administración, de tal manera que aquel país con recursos muy escasos y con grandes necesidades logra cumplir su presupuesto, logra administrar sus rentas con mucho tino y sabiduría, logra pagar sus deudas religiosamente, el servicio de su deuda exterior que llega a valorizarse mucho, de modo pues que es un ejemplo de lo que puede hacer un hombre capaz y decidido y honesto y con ideas claras de lo que tiene que hacer a la cabeza de una administración que posiblemente era muy difícil por lo caótica, por lo falta de antecedentes, por la carencia de toda clase de estructuras, y es él quien las crea por primera vez. De modo que esa es la figura de Santos Michelena, y solamente por eso Venezuela le debería guardar una gratitud muy grande. No solamente Santos Michelena va a realizar esta labor, sino que ocurre algo que también es muy importante. La separación de Venezuela de la Gran Colombia deja en pie una serie de problemas, no solamente internos de organización del país, sino de lo que pudiéramos llamar la disolución de aquella sociedad que se había mantenido nominalmente por 20 años. Había que separarse, había que establecer qué era lo de Venezuela y qué era lo que quedaba para la Nueva Granada y qué era lo que quedaba para el Ecuador. Había que liquidar la sociedad, pues para hablar en términos comerciales o jurídicos. Y esa liquidación implicaba aspectos muy delicados y difíciles. Uno de ellos era la liquidación de la deuda exterior. Esa deuda que había acumulado la Gran Colombia y que era considerable para los medios de la época y para los recursos de la época por las necesidades de la guerra, llegaba a tener un monto de 34 millones de pesos. Hay que pensar que esto era prácticamente 30 veces el presupuesto anual de Venezuela en la época. De modo que era una deuda sobrecogedora para la pequeñez económica del país. Había que dividir esa deuda entre los tres países para ver qué le correspondía a cada uno de ellos como deuda nacional disuelta a la Gran Colombia, como parte de esa deuda anterior. Había que establecer unos nuevos arreglos de comercio, de navegación, de libre tránsito entre los nuevos países. Y había que definir un problema muy delicado, que era la fijación de la frontera definitiva que iba a establecer los límites del uno y del otro. Para esto el general Páez encarga a Santos Michelena. Y Santos Michelena sale como ministro ante el gobierno de la Nueva Granada para Bogotá el año de 1833, encargado de esta gran misión. Deja el Ministerio de Hacienda y de Relaciones Exteriores y se marcha. Va a realizar en un año una labor gigantesca igualmente y del mayor mérito. Va a lograr celebrar con la Nueva Granada, que era el nombre que tenía Colombia en ese momento, una serie de acuerdos que se traducen en tratados, y esos tratados van a definir de un modo sumamente inteligente y hábil las nuevas relaciones que se van a crear entre los dos países, es decir, en primer lugar la división de la deuda,
qué parte de la deuda general de la Gran Colombia va a asumir Venezuela, cuál es la Nueva Granada y cuál es el Ecuador, va a definir los nuevos arreglos comerciales, cómo van los dos países a relacionarse a través de esa gran frontera en materia de comercio, de tránsito, de movimiento de personas y de bienes, va a establecer las nuevas reglas de navegación que van a tener que establecer, y por último va a fijar cuál es la frontera de los dos países. Eso es lo que se conoce en la historia con el nombre del Tratado Michelena-Pombo, porque fue Santos Michelena el representante de Venezuela y el negociador por Venezuela, y por la Nueva Granada fue la gran figura de don Lino de Pombo. De modo que estos dos próceres negocian y llegan a ese acuerdo. Ese acuerdo es muy recordado en Venezuela, no por la división de la deuda, que fue muy buena, y que desde luego Venezuela quedó debiendo únicamente el 28,5% de la deuda de la Gran Colombia, lo cual era bastante equitativo y favorable para el país, sino por lo que llegó a hacer en materia de límites. Él logró negociar un acuerdo que definía perfectamente la frontera entre Venezuela y la actual Colombia, desde La Guajira hasta la frontera del Brasil. Esa frontera establecía, a grosso modo, una línea que dividía por la mitad la península de La Guajira, que llegaba hasta la frontera del río Táchira, que de allí seguía hacia el sur, buscando la frontera del Brasil, con una peculiaridad, y era que la línea divisoria quedaba mucho más allá de la margen occidental del Orinoco, de modo pues que la Nueva Granada no quedaba como ribereña del Orinoco. Ese acuerdo, que visto a la luz de lo que luego ha ocurrido, nos parece a todos un acuerdo sumamente bueno y justo y equitativo y deseable para Venezuela, lo logró Santos Michelena, se firmó en Bogotá en esa negociación extraordinaria, regresó a Venezuela con esos acuerdos y los trajo para que lo aprobara el Congreso venezolano. Debo decir que esos acuerdos los aprobó el Congreso de la Nueva Granada, de tal manera que por la parte de la Nueva Granada eso quedó sancionado y definitivo. Pero cuando llegó a la jurisdicción del Congreso de Venezuela, ya a partir de 1834, que había regresado Santos Michelena y que había vuelto a asumir el Ministerio de Hacienda y de Relaciones Exteriores, esos acuerdos cayeron en un ambiente muy difícil, de incomprensión y de dificultad. Particularmente la parte de los límites. Sobre la parte de los límites había mucha ignorancia. Muy poca gente conocía realmente cuáles podían ser esas fronteras, no estaban definidas. Bajo la época de la corona española, el rey de España no tenía ningún interés en dividir estrictamente dónde terminaba una de sus provincias y dónde comenzaba la otra, de modo que en esas regiones desérticas, despobladas, prácticamente no había seguridad ninguna por dónde podían pasar esos límites. Había que recurrir a viejas cédulas, a viejas resoluciones gubernamentales en que un virrey o un capitán general daba la orden a alguien que estaba en algún lugar, lo que revelaba que ese lugar podía depender o no depender de la capitanía o del virreinato. De modo pues que era difícil determinar todo esto. Sin embargo, Santos Michelena logra ese acuerdo, que era un acuerdo que hoy nos parece realmente extraordinario. Pero al llegar aquí al Congreso, entonces surgen las resistencias. Resistencias en parte por motivos políticos. Hay gente que no está de acuerdo en que ese arreglo lo realice el gobierno de turno, que encuentran una buena manera de atacar a la administración porque ha hecho un acuerdo que ellos consideran que no es bueno, que es desfavorable para Venezuela, y lo atacan. Porque luego hay otra cosa muy curiosa, se cae en un terreno de leguleyería. Hay una cantidad de hombres que piensan que están peleando un pleito de deslinde de fincas, y entonces son buenos todos los trucos de leguleyería para enredar aquello, y empiezan a intervenir queriendo enredar el arreglo, con lo cual se logra una cosa muy curiosa, que es que el Congreso de 1834 de Venezuela rechaza esa parte del acuerdo, es decir, la parte de los límites, y los considera que no es favorable para Venezuela, fundándose, entre otras cosas, en que pretendían que toda la península de La Guajira, prácticamente hasta el Cabo de la Vela, era venezolana, debía quedar como venezolana. Y pretendía también una disputa que no tuvo salida por una pequeña población de no más de 100 habitantes que quedaba cerca de la frontera allí del río Táchira, que se llama San Faustino. Bueno, esa pequeña población de San Faustino, que no tenía más de 100 habitantes, fue un motivo de polémica inagotable y de crítica y de rechazo de todas estas gentes que pretendían controlar el Congreso.
De modo pues que todo esto puso una situación muy difícil el acuerdo y la Comisión del Senado de la República rechazó el acuerdo. Ese acuerdo volvió, sin embargo, 2 años después a ser considerado por el Congreso venezolano y fue igualmente rechazado por los mismos motivos que uno los pone a ver hoy en día y no tienen base ninguna. Y hoy lo que podemos es lamentarnos de que hubiera habido tanta ceguedad en aquello y tanta falta de madurez y tanta falta de objetividad y tanto emocionalismo y tanta politiquería y tanto patriotería superficial y barata. El hecho es que luego, posteriormente, el año de 1839, por un cambio muy curioso, el Congreso aprueba el acuerdo, recomienda aprobarlo. No lo aprueba el Congreso, sino la Comisión recomienda aprobarlo, lo cual cambiaba la situación radicalmente y permitía que pudiéramos pensar que quedaba el arreglo Michelena-Pombo vigente, porque no faltaba sino que el Congreso de Venezuela lo aprobara. Y así parecía que iba a ocurrir, pero al año siguiente, al año de 1840, la comisión del Congreso vuelve a rechazarlo, y este rechazo es el final y definitivo. De modo que prácticamente 7 años estuvo dando tumbos en el Congreso venezolano el acuerdo Pombo-Michelena, y por ceguedad, por superficialidad, por inmadurez, por falta de objetividad, se perdió esa oportunidad extraordinaria de establecer una frontera que, comparado con lo que vino a resultar después, nos parece hoy en día incomparablemente mejor. ¿Qué pasó luego? No pudimos ponernos de acuerdo en aquel momento, beneficiándonos de las negociaciones que había logrado Santos Michelena. Se siguió tratando de llegar a un acuerdo que no se logró. Se fue finalmente ante el rey de España y vino el famoso laudo de 1890, que si comparamos la línea del laudo de 1890 con lo del acuerdo Michelena-Pombo, la impresión que da es que desde luego el laudo fue inmensamente desfavorable para Venezuela, por lo menos para lo que Venezuela había obtenido negociando en el acuerdo Michelena-Pombo de 1833. De modo que este gran servicio, desgraciadamente malbaratado, malogrado por la incomprensión de los venezolanos de la hora, también le prestó Santos Michelena a Venezuela. Cuando él regresa y se reencarga el año 35 nuevamente de la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores, la situación política interna en Venezuela había cambiado mucho, se estaba encrespando, se estaba dividiendo el viejo partido que había apoyado a Páez, estaban surgiendo oposiciones evidentes y la situación va a cambiar desfavorablemente. Ese es el momento, durante su ausencia en la misión que desempeña en Bogotá, cuando se va a dictar una ley muy famosa en la historia de Venezuela, que es la llamada Ley de 10 de abril de 1834. Esa ley se conoce también con el nombre de Ley de Libertad de Contratos. Es una ley muy digna de que los venezolanos la recordemos. Era una ley que simplemente proclamaba el principio general, es muy breve, de que hay la libertad más absoluta de contratar, de que las partes en el contrato, los que contratan, pueden establecer las condiciones que quieran y son dueños de establecerlas. Esto contrariaba a la vieja legislación colonial que trataba de perseguir la usura, de establecer límites a la libertad que podían tener las partes para contratar. Y desde luego habría posibilidades para que se hicieran contratos inicuos. Sin embargo, esto obedecía a una concepción filosófica, a una concepción científica. Este era el ideal del liberalismo económico. El ideal del liberalismo económico era la libertad absoluta, la no intervención, el no coartar la posibilidad de que la actividad de cada quien se desarrollara libremente, y por lo tanto, ¿por qué el Estado iba a impedir que las partes en un contrato de tipo comercial o de préstamo de dinero o de cualquier otra índole no pudieran las partes convenir libremente lo que quisieran, las condiciones que les parecieran plausibles, puesto que ese libre juego finalmente tendería a normalizar la situación? Por lo menos esa era la teoría liberal. De modo que ese es un poco el fruto de esa ley, de esa especie de lealtad extrema a una ideología, a una pseudociencia, a la idea de que el liberalismo económico era la ciencia y era la verdad. Las consecuencias fueron muy graves. Esa ley tuvo resultados inicuos. Esa ley se convirtió en el paraíso de los usureros. Todos los que tenían dinero o los que tenían manera de prestar hicieron préstamos leoninos con intereses gigantescos, estrangularon a los infelices prestatarios y se llegó a una situación muy grave que fue una de las causas mayores del fracaso de ese ensayo de república. Y fue que opuso
a los comerciantes que vivían en la capital y que eran los que tenían recursos y medios monetarios, y a los agricultores, que eran los que tenían que pedir prestado. De modo que se creó una especie de antagonismo y de lucha a muerte entre los agricultores, la gente que vivía en el campo y cultivaba la tierra, y que pensaban que los hombres de la ciudad, los comerciantes, los prestamistas, eran unos usureros espantosos que los arruinaban, y en efecto los arruinaban. Esa división, ese resentimiento social profundo, esa injusticia íncita, provocó muchas reacciones. Uno de los grandes venezolanos de la época, don Fermín Toro, escribió un magnífico ensayo, una de las grandes obras de nuestro siglo XIX, que se llama Reflexiones sobre la Ley de 10 de abril de 1834, en la que pinta toda la injusticia de esta libertad irrestricta, las consecuencias monstruosas que estaba trayendo, el empobrecimiento y la ruina de la agricultura y el enriquecimiento desenfrenado de los prestamistas y de los usureros. De modo que todo esto va a tener un efecto catastrófico que se va a traducir más tarde en poner la simiente de lo que va a ser la Guerra Federal. La Guerra Federal es un enfrentamiento de la Venezuela rural con la Venezuela urbana. Es el viejo odio que se había establecido por la ley del año 34, es la consecuencia de la ruina de la agricultura por las condiciones leoninas en que se hacían los préstamos para poder activar y desarrollar la actividad agrícola. De modo que la mejor intención del mundo, que fue la que movió a los hombres a dictar esa ley de 1834, la esperanza de darle a Venezuela un instrumento de progreso ilimitado con la libertad absoluta en materia de contratación, trajo como consecuencias una pugna social insoluble, la ruina de la agricultura y las condiciones generales en que pudo fermentar el gran fenómeno trágico de la Guerra Federal que ensangrentó al país, no por 5 años, sino durante todo el siglo XIX, en que el país no llegó a volver a tener calma ni orden hasta ya muy entrado nuestro siglo. Este es un ejemplo muy curioso de cómo las mejores intenciones, cómo la lealtad a un principio que se cree justo y sabio y verdadero y universal puede desembocar en una catástrofe. No fue Santos Michelena quien dictó esa ley se dictó estando él en Bogotá en su misión, pero sin duda alguna corresponde a su ideología, y no era él el hombre que se iba a oponer a esa legislación porque él la consideraba buena y sana y pensaba que Inglaterra se había transformado en un gran país gracias a esa libertad económica, que los Estados Unidos se habían transformado en un gran país también gracias a ella, y no se daba cuenta de que las condiciones de Venezuela, la cultura media general de Venezuela, la mentalidad de las gentes era otra enteramente distinta, y que por lo tanto lo que la libertad absoluta había logrado en esos países podía ser enteramente distinto del caso en un país como Venezuela, donde las condiciones sociales de cultura media y de desarrollo eran enteramente diferentes. Santos Michelena va a entrar en esos años de su vida en una situación muy difícil, que es la situación ya de ruptura de las fuerzas políticas que habían apoyado a Páez. Va a surgir el Partido Liberal, que va a atacar a la gente que había estado con Páez, y va a surgir enfrente el paecismo, que más tarde va a ser llamado el Partido de los Conservadores o de los Godos. Es muy curioso, y no es uno de los menores enigmas de nuestra historia y de las contradicciones de nuestra historia, que los hombres de pensamiento liberal más completo y más genuino, como era Santos Michelena, y como eran los hombres que acompañaron a Páez, esos hombres pasan a llamarse en Venezuela conservadores y godos, y a llamarse liberales los que iban contra ellos, que eran por lo menos ideológicamente infinitamente mucho menos liberales, y que no tienen la menor idea de lo que era realmente el liberalismo filosófico, el liberalismo científico de la época. Pero esas son las contradicciones de la política. Esa pugna va a desembocar en el famoso y trágico incidente que todos conocemos cuando llega a la presidencia de Venezuela el general José Tadeo Monagas. Y cuando José Tadeo Monagas resuelve apoyarse en los liberales, romper con el paecismo y crearse un prestigio propio y una autoridad propia. En ese esfuerzo que él realiza por crear su propio caudillismo, va a ocurrir el famoso incidente que conoce nuestra historia con el nombre del asesinato del Congreso, que es un poco excesivo el nombre, y que fue un motín popular que invadió el Congreso el 24 de enero de 1848 y de resulta del cual murieron muchos diputados, y que fue el punto de ruptura final y definitivo de lo que había sido la Venezuela de 1830 en adelante, esa Venezuela en que figura Santos Michelena, la Venezuela que quiso hacerse bajo la sombra de Páez, y la que va a surgir luego del caudillismo desenfrenado de los Monagas, de la Guerra Federal y de todo lo demás que va a venir posteriormente. En ese motín,
Estaba Santos Michelena en el Congreso porque en ese momento él era un miembro del Congreso. Y cuando las turbas asaltan el Congreso desenfrenadamente, él intenta salir hacia la plaza. En esa época el Congreso se reunía en lo que es hoy el Palacio de las Academias, la vieja universidad. Y al salir, un desconocido le dio una puñalada muy grave que le interesó la parte izquierda del pecho, muy cerca del corazón. Él logró sobrevivir casi 40 y tantos días en un estado de extrema gravedad y por último murió. De modo que él muere el año de 1848, cuando tenía 51 años de edad, cuando estaba en la plenitud y en la madurez de su vida, cuando ha podido prestarle grandes servicios al país, tan grandes como le había prestado en el pasado, y muere víctima del odio político, de la ceguedad de las turbas, de la descomposición en que el país estaba cayendo aceleradamente. Es una figura simbólica y respetable de esa Venezuela que intentó organizarse y tomar un rumbo de civilización y de orden y de ley a partir de 1830, y de esa Venezuela en la que aparecen hombres extraordinariamente capaces, de una honestidad a toda prueba, de una gran virtud, como era Santos Michelena, que le prestó al país inmensos servicios. No solamente organizó la hacienda pública y creó las bases de una organización de la hacienda pública admirable, sino que prestó el gran servicio de la negociación que realizó con la Nueva Granada y que hoy miramos todos como un bien perdido, como un logro que nuestra ceguedad hizo que no fructificara, y que luego prestó servicios importantes al país en todo tiempo con sus luces, con su virtud, con sus severos principios, con su honestidad a toda prueba. Estos son los hombres que los venezolanos no debemos olvidar, a los que debemos volver la vista cada vez que sintamos que necesitamos subir moralmente, que necesitamos exaltar las virtudes positivas y que pensemos que el país no tiene hombres de esa clase. Los ha tenido, los tiene y los seguirá teniendo, porque esa matriz y esa raíz no se secan ni se han secado nunca en nuestra tierra. Muchas gracias y hasta la próxima.